Vamos entonces a continuar con Grupo Monteverde TV, Carlos Ordóñez, el agrónomo. En este día vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con las bondades del uso de los abonos orgánicos. Llámese compost o llámese lombricompost. Hemos visto durante los anteriores programas todo el proceso, el tema de los residuos, el tema del compostaje, y ahora, después de varios programas, vamos a contarles cuáles son, como en un resumen corto, las principales bondades cuando uno aplica abonos orgánicos. Comencemos. Dan vida al suelo. Al hacer un producto orgánico, un producto vivo, entonces dan vida al suelo, aumentando el porcentaje de materia orgánica. Ya ustedes recordarán que hablamos que nuestros suelos están con unos promedios entre 1,5 y 1,7 de MO, cuando hace 50, 60 años estaban en 4,5, 4,8. O sea, retornamos al suelo esa materia orgánica que se ha perdido a través de los años. Una segunda bondad, incrementan la cantidad y variedad de la microbiología, entendiendo que en el suelo siempre hay una microbiología nativa, en la finca, en el suelo, en la tierra, en la parcela, y nosotros estamos aportando una microbiología externa. Entonces esa suma de esas dos microbiologías benéficas es importante para la vida del suelo. Vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la importancia del concepto de suelos vivos, de suelos sanos, de suelos vitales, de suelos productivos. Más ahora en esta crisis pandémica hay que tener en cuenta la importancia de producir comida limpia, comida sana. Es inconcebible que sigamos importando tanta comida y muchos terrenos, muchas fincas, muchas zonas verdes, absolutamente sin un cultivo de nada. Entonces, esto es importante porque la microbiología está asociada a la vida, al suelo vivo. Importante, lo dijimos hace unos programas, la economía del agua, bien sea porque llegan los veranos extremos, entonces cuando aplicamos materia orgánica previamente como un preventivo, entonces nos va a retener humedad. Cuando llegan esos momentos de crisis, pues el suelo se puede defender. O cuando se está regando, porque en caso de arroz, caso de hortalizas, caso de aromáticas, pues aplicar materia orgánica disminuimos las necesidades de riego, porque pues lógicamente el agua está retenida ahí en el suelo. Un cuarto factor muy importante, que no se tiene en cuenta normalmente porque ni los agrónomos, ni los agricultores, los empresarios, se ponen a ver la importancia de la raíz. La raíz, como no se ve, no se estudia, no le pone atención. Miramos las plantas siempre es de para arriba y a nosotros nos gusta escarbar raíces para mirar cómo es esa calidad y cantidad de raíces, siempre buscando raíces blancas de colores claros y muy difusas, muy ramificadas, que nos muestren la importancia del sistema de raíces, entendiendo que si hay una buena masa de raíces, pues de ahí para arriba toda la parte metabólica de la planta pues va a estar en mejores condiciones. Otro tema ahí importante es el mejoramiento de las propiedades del suelo en lo físico, en lo químico y en lo biológico. Físico porque mejoran, por ejemplo, la estructura del suelo, la porosidad del suelo. Químicos en que de todas maneras hay trazas de elementos menores, de microelementos, zinc, cobre, cobalto, magnesio, manganeso y otros que nos permiten que esa dinámica que se genera compost suelo sea eficiente desde el punto de vista químico para el suelo. Y el biológico, pues ya eso es repetir lo que ya hemos dicho, toda esa carga microbiana, que en esencia el compost es un proceso microbiano, un proceso biotecnológico que nos aporta esa riqueza que necesita el suelo.
Lo acabamos de decir en otro programa, la importancia de la capacidad de intercambio catiónico. Y eso está asociado a algo importante. Cuando comenzamos a usar materia orgánica y somos juiciosos y somos repetitivos y esto tiene efecto acumulativo, sencillamente vamos a comenzar a usar menos cantidades de fertilizantes químicos. Podemos arrancar con un 5% de ahorro, subir a un 10%, pasar a un 20% y después de 2 o 3 años es probable que tengamos reducciones del 30-40% en el uso de los fertilizantes químicos. Fundamentalmente porque las plantas son capaces de tomar eficientemente lo que uno le aporta. Voy a dar un ejemplo que de golpe no viene exactamente al caso. Urea. La urea es supremamente soluble. Ustedes dejan un bulto abierto y se llena de agua. Se solubiliza. La urea no se le dice al que compra un bulto de urea de más de 70.000 pesos en este momento, que eso hay que manejar las dosis. El 40, 45 y hasta el 50% de la urea que se aplica al suelo se pierde en las próximas 48 horas. ¿Por qué? Solubilización, lisiviación, percolación. Entonces, si la planta no está preparada con una capacidad de intercambio catiónico, bueno, pues sencillamente esa urea va a llegar ahí y prácticamente la planta no lo va a poder aprovechar eficientemente. Caso distinto, caso del fósforo, caso del potasio, caso de elementos menores, pero sí se logran eficiencias por la capacidad de intercambio catiónico, que es un factor que ustedes deben tener en cuenta. Hay un tema ahí importante que no son productos tóxicos. Ustedes pueden aplicar unas dosis a veces un poco altas, 2, 3, 4, 5 kilos metro cuadrado. No va a pasar nada, que los cultivos se van a intoxicar. Ahora, si son aplicaciones en cultivos extensivos, pastos, por ejemplo, pensar en aplicar 2, 3, 4 toneladas no hay problema. O sea, productos seguros, productos tóxicos y que además no le causan daño a la persona que aplica el producto en campo. Otro tema importante ahí tiene que ver con la parte sanitaria, lo que son plagas y enfermedades, con un principio básico que es el principio de que una planta bien alimentada es una planta que resiste las condiciones de ataque o de enfermedades o de plagas. Ahora mismo en esta crisis que hemos estado viviendo, se ha enfatizado la importancia de alimentarnos bien para tener las defensas altas. En el caso de los cultivos es la misma cosa. Hay que tener las plantas bien alimentadas para que se defiendan principalmente de las enfermedades que a veces son bastante agresivas y bastante limitantes y que obligan a aplicar dosis, primero altas y segundo frecuentes de fungicidas o insecticidas o herbicidas. ¿Y eso qué implica? Altos costos de producción. Asociado a todo este uso bondadoso de los abonos orgánicos, generoso, en las dosificaciones por su efecto acumulativo, pues tenemos que en un programa de mediano plazo uno puede reducir las cantidades de fertilizantes químicos como lo acabo de mencionar. Tema importante, se producen unas hormonas, eso se llama promotores de crecimiento vegetal, PGPRs, que son auxinas, gibrelinas, citoquininos, ácido jasmónico, ácido abscísico, etileno. Son más de 10 variedades de promotores que, por ejemplo, dos casos. Uno, promueven más raíces. Vamos a ubicarnos en el cultivo de la papa. La papa lo que se siembra es un tubérculo que tiene yemas. Entonces, cuando ese tubérculo que tiene yemas se sumerge durante unos pocos minutos en una concentración de un 5 a 10%, entonces ese producto entra y hace dos efectos. Uno, estimula que las yemas vegetativas comiencen a desarrollarse hacia arriba, brotan, germinan, revientan y comienzan a formar pequeños primordios de hojas. Y al otro lado, aquí abajo, comienzan a formar raíces. Si eso está con buena energía, pues lógicamente vamos a tener tanto para arriba como para abajo unos crecimientos
importantes que los hacen estos promotores. En algunos casos, por ejemplo, plantas que necesitan, por ejemplo, vamos a hablar se podan las rosas, o las rosas quedan podadas. Todos estos promotores lo que hacen es que las llamas que van a salir salgan con energía, con vitalidad, con fuerza, para que generen nuevas hojas, en este caso. O si estamos hablando de tallos, vamos a hablar del café. El café lo soquean. El café queda soqueado a 30, 40 centímetros. ¿Qué pasó? Lo único que me dejaron aquí fue raíces. Uno activa ese sistema metabólico para que todas esas yemas se comiencen a volver ramas y después ramas, algunos tallos, y volvemos a renovar las plantas. Entonces, ese es el oficio de los promotores de crecimiento vegetal, promover el sano y vigoroso crecimiento. Bueno, otra utilización que hemos tenido en los abonos orgánicos son en los casos donde hay problemas de derrames petroleros, por ejemplo, donde la carga microbiana que tiene esto ayuda a biorremediar esas cargas de tóxicos. O hablemos del caso de tomate, por ejemplo. El tomate de mesa se ha ido regando por todo el país, muchas zonas tomateras importantes, el 80%, 90% son cultivos bajo invernadero, donde el uso excesivo de sales, de fertilizantes químicos, conduce a que en algún momento uno comience a ver manchas o vetas blancas, como cuando uno riega sal en el piso. Esos son afloramientos salinos. Entonces son problemas delicados porque la raíz, ahí en un medio donde la conductividad eléctrica no ayuda, pues sencillamente, por más que usted le eche fertilizantes químicos, esa no va a recuperarse ni a producir. Entonces uno llega ahí a biorremediar suelos de tomate bajo invernadero, como puede suceder el caso también, por ejemplo, en algunos cultivos de flores, donde se usa mucho fertilizante químico y si no se maneja materia orgánica, pues ahí hay un desbalance. Entonces, vamos a continuar ahí con las bondades. Importantísimo. En Colombia, desde hace algunos años, todo se vende pesado por kilos. Bultos de arroz, pesados. Plátanos pesados, yucas pesadas, maracuyá pesado, mango pesado. Hay una cosa importante cuando se aplica materia orgánica, compost, por ejemplo, en este caso de buena calidad, y es el incremento de la materia seca. Porque, lógicamente, todas esas actividades metabólicas que suceden ahí, pues conducen a que haya un incremento de materia seca. Tomates más pesados, frutas más pesados, hortalizas más pesados. En el caso del ganado, cuando uno aplica abonos orgánicos a los potreros, pues son ganados que ustedes los ven lo mismo, pero son más pesados. Y uno vende por kilos, entonces hay una utilidad muy importante para que la tengan en cuenta. Importantísimo. Cada vez el consumidor, y más ahora cuando pase esta crisis, se le va a poner mucha más atención a la calidad de la comida que consumimos. Entonces, los abonos orgánicos, cuando comienzan a usarse y se vuelven un plan en la finca, en el proyecto productivo, nos van a generar unas mejores propiedades organolépticas cuando se cosecha. Vamos a tener entonces hortalizas de unos colores verdes más intensos, de crocancia, de calidad, caso aromáticas, se siente el aceite esencial ahí más intenso y además color, olor, sabor, propiedades organolépticas. Incrementos de 0,5%, 1%, 1.5% de grados Brix. Importante, por ejemplo, para proyectos de mora, que la mora es bastante ácida, entonces eso nos podría ayudar. Y en general, incluyendo hasta la piña. Uno dice la piña Gol, ¿cómo incrementar sus grados Brix si ya es dulce? Pues claro que sí, porque esos metabolismos nos conducen a un incremento de 0.5, 0.3, 0.8, y eso pues es ventaja, sobre todo en cultivos donde miden los grados Brix como tema de calidad. Eso es importante y eso está asociado también a un concepto que se llama post cosecha, duración en góndola. Cosechan
van ustedes a un Fruver y muchas señoras dicen, hombre, estoy comprando el cilantro, el perejil y las acelgas y eso a los 3, 4 días en la nevera se negrea. Pues claro, productos a punta de químicos no tienen durabilidad, entonces duración en góndola es ese mayor tiempo que puede durar una fruta, una hortaliza allá en la góndola en el supermercado, el gran supermercado, el pequeño. Hay una ventaja que es duración en góndola. Eso no se tiene en cuenta por ahora, pero estamos impulsando proyectos para exportación donde se usen abonos orgánicos, porque ese es un factor asociado a calidad. El producto cuando llegue a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, pues llegue en las mismas condiciones como salió de Colombia. Eso se llaman propiedades post cosecha y de duración en góndola. Estamos contribuyendo también como una bondad importante al uso racional de los residuos orgánicos. De los primeros programas que hablamos, dijimos Colombia tiene 2.800.000 hectáreas degradadas y estamos inundados de residuos orgánicos por todos lados, mal manejados. Entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente que tenemos que hacer esta cultura del uso racional, de la reconversión de los abonos orgánicos, de entrar en una política de economía verde, economía limpia, y nos va a permitir más adelante tener no solamente unos suelos vivos, sino una producción de comida sana. Eso está asociado pues a todo el desarrollo que va a haber para todo lo que se llama agricultura urbana o periurbana, porque a partir de ahora el mensaje que deja la naturaleza y este fenómeno mundial es que hay que producir comida, así sea en los techos, en las azoteas, en los métodos verticales, en el patio, en donde sea que hay un espacio por mínimo, ahí se puede sembrar. Entonces hay que entrar en unos procesos culturales, un llamamiento a todos los que nos ven, sobre todo los que están en las ciudades, de que hay que impulsar la agricultura orgánica, urbana y periurbana, con el uso racional de esos residuos que todos generamos. Este es el pilar, los abonos orgánicos son el pilar de dos cosas. Primero, de la agricultura urbana, orgánica, y segundo, de la agroecología. No se entiende ningún proceso agroecológico si no se parte del suelo. Y aquí, pues que no vengan los que hacen hidroponía pues a poner su criterio ahí, porque en un país donde hay tierra por todo lado, pues hombre, hay que sembrar en la tierra. Respetamos esos desarrollos de agricultura hidropónica, pero cuando se trata de suelo, pues hombre, hay que tener un concepto un poco más cercano a los procesos de agroecología, de manejo integral del recurso suelo, recursos cultivos, recurso del ser humano. Es una integración de conceptos. Los abonos orgánicos pues están poniendo su grano en el desarrollo agrícola nacional, porque pues al otro lado, con tanto residuo, como acabo de decir, pues tenemos oportunidades grandes de desarrollar proyectos de compostaje, proyectos de lumbricultura y proyectos de líquidos, que son toda la línea de los biofertilizantes. Eso es como, a grandes rasgos, unas 15, 16, 17 bondades resumidas en un programa, y que ustedes, pues invitación a que nos vean primeramente, a que nos escriben, a que pregunten. Estamos abiertos, hay mucho conocimiento de por medio, tantos años de profesional, tantos años queriendo aportar al desarrollo de este país. Entonces, no duden en escribir a www.grupomonteverde.com.co. Invitación, lógicamente, a que se suscriban al canal los que no se han suscrito. Estamos comenzando este proceso, haciendo comunidad, estamos todavía como los bebés, pero ahí vamos. Entonces, invitarlos a la suscripción, y a que otros amigos que nos ven pues también se suscriban. Y finalmente, una invitación muy especial que no tiene que ver con el tema de abonos orgánicos, pero que es de Grupo Monteverde, y es que tenemos el 19 al 26 de octubre,
el tercer Seminario Nacional de la Agronomía del Cannabis. Vamos a tener 10 conferencias, es un evento virtual, en sesiones de 2 conferencias por día durante 5 días, una muestra comercial que respalda los desarrollos de cannabis, que es un potencial de negocio importante, tanto para uso medicinal como para uso industrial, los dos. Vamos a romper un poco ese estigma que cae en la espalda del cannabis para poderlo desarrollar y contribuir a que desde el punto de vista de los agrónomos hagamos nuestro aporte. Entonces, bienvenidos, invitación, y escriban. Muchas gracias.